Hola, yo paso por aquí porque quiero contarles algo que me ha sucedido, o fui testigo de eso que sucedió y por lo tanto le quise hacer una reflexión. Me llamaron del colegio de mi hijo a una reunión de padres y representantes porque descubrieron que en el baño de los varones, de los chicos, estaban sucediendo una serie de actos que ellos denominaron actos vandálicos. Actos vandálicos que corresponden precisamente al hecho de la destrucción de la obra, de las diferentes retretes, baños, toaletes, posetas, lavamanos, puertas del baño, todo. Pintaban, destruían baldosa, techo, todo. Taparon las posetas con cantidad de papeles, de cosas que le metían. Y había algunos testigos que decían que los muchachos se estaban divirtiendo, que salían echándose algunos chistes, bromas, que incluso pareciera que fue algo de un desafío que se ponían entre ellos. Bien, usted podrá decir que, bueno, quizás en nuestra época también pasó estas cosas. Nosotros también fuimos jóvenes, fuimos adolescentes, ¿qué cosas no hicimos también? Pero la diferencia de esa época a la nuestra era que si nuestros padres se enteraban, si la escuela actuaba, había una norma clara, había una ley clara y por supuesto nuestros padres nos reprendían. La respuesta de los padres en general fue la reflexión que les estoy haciendo, es decir, son jóvenes, nosotros también fuimos jóvenes. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que tratar de ver cómo hablamos, tiene que ser el psicólogo que hable con ellos, el orientador de la escuela. Empezaron los papás a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y no asumir responsabilidades sobre el hecho educativo de los hijos, de los propios hijos. Es decir, se dejaba entrever como una especie de incapacidad, de miedo, de no ponerle límites a los hijos. Con la cosa de que no tenemos que maltratarlos, no tenemos que violentarlos, no tenemos que ser agresivos con ellos. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es poner límites, reprender, ¿sí? A enseñarles a asumir sus responsabilidades y consecuencias. Y otra cosa es la agresividad. Pero incluso sobre este tema yo tengo algo que decir. Yo he tenido muchos padres y madres en mi consultorio donde siempre me dicen, es que yo tengo miedo de ser como mi papá o como mi mamá, cómo me reprendía, cómo era violenta conmigo. Y quizás por ese miedo, esta generación de padres de hoy en día confunden el hecho del no debes hacer esto, que eso tiene consecuencias, que hay límites aquí a la cuestión de cuidado, el niño o la niña o el joven o la joven se ofende, se irrita, se maltrata, se le irrespeta la libertad. Muchas veces la ausencia, el no estar presente, el no saber poner los límites, esa ausencia es más agresiva que la violencia, el de decirle no al niño o a la niña o poner los límites claros. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este tipo de educación que más bien está camuflajeando, disfrazando los miedos de los padres, las incapacidades de los padres y de las madres, de todos los que tienen esta función de guiatura, de orientación, de cuidado de los niños? Y el hecho también de no estar presente, como de dejar ese vacío de poner los límites de la autoridad y permitírselo a otros. El orientador de la escuela, que por supuesto los orientadores de la escuela están, digamos, sobrepasados, porque no tienen, imagínense un papá o una mamá que tiene 1, 2, 3, 4 hijos, imagínense un orientador que debe tener 300, 400, 500, 700 estudiantes. Esto es un tema muy interesante, es un tema que tiene que ver con el hecho del rol paterno. Y el rol paterno con amor, pero con límites. El saber tener las reglas claras. Por eso muchas veces al inicio
de la formación de un niño. El problema cuando uno le llevan a un niño a un psicólogo, el problema no es el niño, el problema es el papá y la mamá que no sabe qué hacer con él, no sabe cómo decirle no, se asusta ante el no. Y luego cuando ya son adolescentes, ya no tienen la capacidad de poner los límites a estos jóvenes. Yo recibí un caso de un niño, de un joven adolescente, que me lo traían porque la mamá y el papá peleaban entre sí, porque el papá le regalaba objetos, teléfonos, móviles, gadgets, plataformas de juego, etcétera, porque tenía miedo de que el joven le rechazara, no lo quisiera, como que si el amor filial, el amor se compra. Entonces la mamá peleaba porque había hecho un acuerdo con el papá para que no le comprara esas cosas. Y al final, ¿cuál fue la reacción del niño? Bueno, ante esa forma tan invariable de ejercer la autoridad entre el papá y la mamá, hizo lo que le dio la gana. No hubo límites ahí. Se encerraba en el cuarto, no comía, no se bañaba, siempre estaba de mal humor, irrespetaba a los papás, era agresivo, violento. Entonces, ¿hasta qué punto no asumir el rol paterno del amor con límites nos hace auténticos padres? No, que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado? ¿El cuidado a qué? ¿A cómo? ¿A cuándo? ¿Cuántas veces tenemos que nosotros permitir que nuestra ausencia sea lo permanente en el rol paterno, al nivel de cuidar, al nivel de poner el orden, los límites? Está comprobado, si usted no le pone límite a sus hijos, que tanto lo necesitan, de alguna otra forma te lo van a pedir, como con estos comportamientos disruptivos. Los jóvenes, los niños, sintomáticamente te van a pedir, ponme el límite, porque lo necesitan, están en la edad de tener esos límites. Pero no es el límite agresivo, nadie está hablando de eso. Por eso no confundir el no, el poner reglas, el seguir esas reglas, el tener consecuencias al no cumplir esas reglas, el saber estar, escuchar, estar con los hijos, caminar junto con ellos, no como amigos, sino como padres, como madres. Este es un tema muy interesante porque creo que esta generación de niños y jóvenes de hoy en día son víctimas de nuestros propios miedos como padres, porque no queremos asumir nuestra responsabilidad de saber poner los límites. Nuestros hijos necesitan los límites. Reflexione un poco sobre esto. ¿Dónde está su lugar como papá, como mamá, como orientador, como maestro en ese sentido? No hay que tener miedo al decir no.